Me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Javier Espinosa de los Monteros, catedrático del Programa para la Certificación en Materia de Derechos Humanos de esta Casa de la Dignidad y las Libertades. Doctor, justo en el marco de la reflexión que haces, me gustaría conocer tu opinión sobre cuál es la importancia de la existencia del Estado y de la autoridad pública, pero también respecto de su relación con el derecho a la resistencia y a la opresión. En el caso de quienes aspiran a ser defensoras y defensores de derechos humanos, necesariamente tienen que reflexionar sobre esto tan importante que es el campo de actuación, pero como lo decías también, los límites en el ejercicio del poder o de la función pública. Sí, claro, muy interesante la pregunta, muy interesante. Lo que nosotros podemos decir es que este derecho a la resistencia a la opresión es un viejo derecho que se encontraba en los orígenes del constitucionalismo inglés, ¿no? Es decir, y también en los pactos medievales en toda Europa. Este derecho a la resistencia frente a la opresión significaba que ante el abuso de la autoridad pública, en este caso en la Edad Media, ante el abuso del monarca, tenía que existir un límite, y ese límite precisamente lo constituían estos acuerdos, estos pactos medievales que son prácticamente, como les decían, leyes fundamentales del reino, lo que se conoce en la historia del derecho como constituciones medievales. Y efectivamente, el ejercicio de este derecho a la resistencia tenía la función de restablecer el orden que había sido precisamente violado. Este derecho a la resistencia pasa a las constituciones modernas, y nosotros, si queremos ver un análisis de este derecho a la resistencia, significa que pues hay un límite frente al abuso de la autoridad. De hecho, precisamente el origen de los derechos humanos es un origen revolucionario, es un origen reivindicativo precisamente frente al abuso del poder. Es decir, los derechos humanos no han sido una concesión del poder público. Entonces nosotros podríamos analizar desde ese aspecto esta importancia, pero también podríamos irlo más contemporánea. La importancia de los derechos humanos es que una vez que han sido conquistados estos derechos humanos, pues es quitar precisamente la violencia, ¿no? Liberarnos de esa violencia y guiarnos por este actuar, como se dice, en torno a los derechos humanos, que es un actuar racional, ¿no? Es precisamente los derechos humanos son un orden racional, es un orden racional universal. Eso es como se teorizan y lo que representan precisamente los derechos humanos.